Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Zona de desperdicio registra alta participación en las primeras semanas. Autoridad Aeroportuaria de Aruba culmina con éxito la Semana de la Seguridad 2026. Roberto Sánchez busca anular votos en el extranjero del Perú. Curazao gana protagonismo mundialista y dispara el interés turístico internacional. Esta es la nueva canción de los hinchas de Argentina. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y con un balance de lo que ha sido Zona de Desperdicio. Este lugar, el cual fue habilitado no solamente por el gobierno de Aruba, en este caso el ministro de Turismo, pero también la Oficina de Turismo de Aruba, Ecotec y distintas instancias para así poderle dar la posibilidad a las personas de que dejen sus desperdicios previamente separados. En las primeras 3 semanas ha sido un éxito. Y la zona permanente de desechos o zona de desperdicio, ubicada en Barcadera, continúa registrando resultados alentadores desde su apertura oficial, ofreciendo a la comunidad una alternativa más accesible, práctica y responsable para la disposición de residuos voluminosos. Durante las primeras 3 semanas de funcionamiento, un total de 2.472 vehículos hicieron uso de las instalaciones, reflejando una amplia aceptación por parte de la población. En ese mismo periodo se recolectaron 376 contenedores de residuos, equivalentes aproximadamente a 487 toneladas de material. El ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, expresó su satisfacción por la activa participación de la comunidad y destacó que estas cifras confirman la necesidad de contar con una solución permanente para el manejo adecuado de residuos en Aruba. Estos resultados demuestran que la comunidad valora esta facilidad y está aprovechando del servicio. Juntos podemos seguir manteniendo Aruba limpia y crear un entorno más agradable para vivir, trabajar y visitar. El gobierno de Aruba invita a todos los ciudadanos que tengan desechos voluminosos, residuos de jardín u otros materiales permitidos a utilizar esta facilidad. Está abierta de lunes a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde y es totalmente gratis. Recientemente, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba celebró con éxito la Semana de la Seguridad Aeroportuaria 2026, allí brindándole conocimiento a sus empleados y todas las personas que también laboran en nuestro aeropuerto. Mi nombre es Charles Huntington, Safety Officer kinana Aruba Airport Authority NV. Esimanta bata ensera popi airport stakeholders na dinos, including aerolínea na, pero tambe ground handlers di Swissport e Jenair, ting hasta hindi na dinos mes ko doon un evacuation plan. Nos tambe tabata ting ANSA, Air Navigation Services Aruba, kuta nos air traffic controllers na, kuta me bindu nung sesyon. Nos tambe tabata ting nos brandwear na di airport, bindu nung presentasyon, di kong nanta prepara pa kung sing accident me pasa riba aeropuerto. E nos tambe tabata ting hindi di fueling company, si man tambe tabata include un construction site visit di nos terminal novo que nos está construyendo y nos está clausurar semana que también FOD walk. FOD está foreign object debris que está objeto na que no está pertencer a rampa. Nos está así essa zona aqui tour area para refreshment, para asegurar que all the procedures are followed, para ter mais conhecimento de safety. Esta hope importante. Nos está looking for para safety week di seguinte area, paso a trove na Aruba Airport Authority. Safety sempre está número 1. Sim, Friso Flag, já para alguns semanas nós temos campanha de hora boa compra de 5 florin na produto de Friso Flag, dus qualquer de leite na mamisa, por participar, por ganhar televisão. Sim, dus para participar está mais fácil mesmo, dus você busca de 5 florin na produto de Friso Flag, você escreve o número de telefone e recibo original e você depositar em ticket box no supermercado. Of, por WhatsApp nos poderá de recibo junto com o número na 594-5860 e também tem a opção de por scan o QR Code e upload essa aqui riba page de Jotform, dus tem website onde você por upload e ora e poderá de recibo, você tem a informação e assim você participa. Danke na Leite Friso Flag por ganhar televisão 65 inch para a final do mundial. Você tem tempo dia 7 de julho para participar.
Nós também com uma campanha assim, na pessoa nós está dentro mundial, mas nem bota vista, anto Friese Vlag, tá? Esse aí não está fazendo, nós está suporte movimento, de toda gente, adulto, mucha, então uma campanha que bota compra algo de Friese Vlag, diferente produto para bocana, tá? Net para nós, para colgar o prêmio de Friese Vlag na muralha, para assim na boa goza e mundial na pantalla grande, junto com a família, com os friends, então na nome de Friese Vlag. Sim, desde a full temporada de mundial, Friese Vlag também tem em diferentes supermercados, não? Tá assim, in-store tastings, dus pode vir purba tipo de douche Friese Vlag em diferentes formas. Então, ora você compra algo in-store, dus em supermercado de 5 florin de diferentes produtos, você ganha soccer ball de Friese Vlag grátis. Plus, você participa pagando a televisão de 65 inch. Sim, é fácil. De 5 florin total de qualquer produto, que é o produto favorito de Friese Vlag, esse você escolhe de 5 florin, você participando, você manda o recibo via WhatsApp ou você tira em ballot box na supermercado. Então, se nós temos in-store tasting, mas já luna agora nós também temos no mundo novo, agora não você llena o recibo e você ganha soccer ball grátis de Friese Vlag. E essa que me invita full Aruba, vai comprar o produto na favorita de Friese Vlag em qualquer supermercado, ou upload o recibo via WhatsApp, ou você tira em ballot box, se não tem no supermercado. Se nós temos in-store tasting, você ganha a bala que não grátis e você participa pagando a televisão para o mundial e final na boca, riba pantalla super grande. En nuestra ronda internacional empezamos en el Perú, pues Roberto Sánchez, quien también hace parte de la segunda vuelta electoral en contra de Keiko Fujimori, dice que se deben anular muchos de los votos del extranjero porque al parecer, según sus declaraciones, no cumplían con los estándares. Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento. Claro, la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares. Expresamente se llama así. Ni el sombrero ha sido guardado, ni Roberto Sánchez se da por derrotado. Desde Juntos por el Perú alistan ofensivas legales para intentar que su candidato llegue al sillón presidencial. 99.6% de actas contabilizadas. ¿Ya podría reconocer que ha perdido las elecciones frente a Keiko Fujimori? Todavía hay todo un tramo que falta, ¿no? Hay que esperar eso, no hay que desesperarse. Creo que se vienen unos días de debate público sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral. Entonces, aguardemos estos días de debate público y aguardamos también que el jurado evalúe considerarlo en una audiencia como tal. A esta solicitud de nulidad del voto en el extranjero para que el Jurado Nacional de Elecciones actúe de oficio, se suma una denuncia en el Congreso contra el canciller Carlos Pareja, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha sido presentado igual allí por acciones que tienen vinculado a una actuación ilegal, ¿no? Vamos a dejar que eso también corra, total. Yo no le he presentado yo, pero son instancias diversas y hay diferentes documentos, vamos a esperar. Y al ser consultado por el triunfo de la derecha en Colombia con Abelardo de las Piedras, el candidato evitó por fin Hay muchas casualidades, ¿no? Coincidencias diversas alrededor de... Hay un patrón, ¿no?, que viene operando y corresponde creo, hacer debate público, ¿no? Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad de un local comercial grabaron el modus operandi de una pareja que ingresó a este local a robarse las bebidas. Los videos corresponden a un supermercado de la Avenida Perú de Ciudad del Este, donde esta joven pareja ingresó como cliente, pero sus intenciones eran alzarse con mercaderías.
El dueño del supermercado dijo que llevaron 2 botellas de whiskies que cuestan 220.000 guaraníes cada uno y otra bebida que tiene un valor de 140.000 guaraníes. Según dijeron, esto ocurrió hace algunos días y estaban esperando que retornen para atraparlos. No denunciaron el caso en la comisaría jurisdiccional, pero sí viralizaron los videos de seguridad en los medios de comunicación. Esto hizo que otros comerciantes los identificaran y revelaron que también habían perpetrado hurtos en supermercados y tiendas de las estaciones de servicios en la zona del kilómetro 9 a Caraí de Ciudad del Este. El ave nacional de Colombia, que es el cóndor, al parecer estaba cazando, pues allí algunos turistas que estaban visitando este lugar tienen las truchas, se percataron del animal y también de la presencia de otros carroñeros. Las imágenes registradas por un operador turístico de Salento son evidentes. Un cóndor andino rodeado de algunos gallinazos al borde de uno de los tanques de cría de trucha mete su fuerte pico al agua y logra capturar una trucha arcoíris. En este criadero de trucha ubicado en la vereda Cocora, en el municipio de Salento, Quindío, los turistas internacionales registraron en video en los tanques del fondo a un inusual pescador, el cóndor de los Andes. Luz Damaris Orozco es zootecnista de la truchera desde hace 20 años y es la primera vez que ve a un cóndor pescando. Ella considera que el comportamiento del cóndor pudo ser aprendido de sus parientes, los gallinazos. Nosotros presumimos que esa puede ser la razón porque realmente nunca le ofrecemos alimento, como tampoco le ofrecemos alimento a los gallinazos. Y pues seguramente él vio en esto la posibilidad de alimentarse y vio cómo los otros animales lo hacían. Y seguramente pues también por eso se queda, porque igual hay alimento para él. El profesor Albert Ospina de la Universidad del Quindío destaca la grabación como una fuente para futuras investigaciones sobre el comportamiento del ave nacional. Los animales carroñeros son animales oportunistas y pues de las aves no me extrañan porque hemos visto cosas muy particulares de todas y eso son estrategias de adaptación al entorno. Para los visitantes de esta zona como Diana es una sorpresa ver a una especie en peligro crítico de extinción sobreviviendo. Ya no está como como uno lo veía como extinto, solamente en fotos, videos y en el escudo nacional. Por ejemplo, ahorita vimos las palmas, el cóndor, muy bueno. A propósito de las imágenes, las autoridades ambientales en el Quindío reiteraron su llamado a proteger al ave nacional. La histórica participación de nuestra hermana isla de Curazao en el Mundial no solamente ha generado una gran esperanza entre los curazaleños y acá en Aruba por su participación, pero también ha incrementado las cifras del turismo según los últimos reportes que han dado. Nós está crescendo hobby bom, nós está crescendo promé com nossa participação na mundial e participação na mundial agora que lo que é assim concreto tá turismo nessa hora que uma coisa tá, já esse turismo nessa uma coisa tá, portanto na nossa oficina de turismo também junto com o setor que dá explica de combine coisa, você sa uma coisa tá, ando sa coisa do incidente Caribe, sa que nós tem praia bonitas, lá que nós tem uma temperatura, um clima perfeito, não dá outra coisa. Nós como oficina de turismo temos seguir promover e agora que vamos explicar e não explica mais. Uma não está, mas vamos explicar agora que de com vini com a vacação. Então, uma vez que está aqui, uma vez o crescimento aqui, nós localmente, junto com os stakeholders, incluindo o governo, nós temos que manejar isso aqui e manejar o crescimento. Para a oficina de turismo está para naturalmente para um crescimento duradouro de turismo. Nós sabemos que o turismo está o pilar econômico mais forte no momento aqui, nós que manter isso aqui, nós queremos também que tenha diversificação de nossa economia, mas atualmente está turismo de ecos van a hacerlo de una manera correcta, van a hacerlo de una manera fuerte, entonces van a tomar decisiones para el futuro que viene aquí, para nos manejar turismo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. FDA aprueba nuevo ingrediente en protectores solares tras 20 años. Hospital inaugura sala exclusiva para visitas de mascotas a los pacientes. Sushi, teléfono! Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Masigi no man. Bando Aruba, Badilandi. Masigi con
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. P&G te presenta Perfect Wash. Usa buon produto na preferiti Tide, Gain, Downy, Ariel Draft e participa pa ka na placa cash, shopping vouchers o um LG dryer and washer. Marca ng superior que talaga bopanha limpi e olor delicioso. Compra dos produtos de P&G Laundry e deposita por recibo de caja promocional de supermercado participante off WhatsApp. Se bota usa Gain, Tide, Downy, Ariel Draft, prepara pa ka na en grande com P&G su Perfect Wash Campaign. Visita Facebook page de Compra Aruba para más información. En oficina Mister de un milagre. Vai ama Posso Aruba. Tu equipo Mister de un playmaker. E nós llega agora. Ribbon velocidade premium. Te prometo que suave maneira sempre e o paquete está na caminda. Oh, e passo de 1-2 riba caminda. Inteira isla jugando com Posso Aruba. Gol! Nero Meco Flay. Llama Posso Aruba para entregar e passo final. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Por primera vez la FDA aprobó un protector solar, el cual, no solamente después de muchos estudios que ellos han realizado, dicen que podría evitar daños en la piel y también efectos cancerígenos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es ningún secreto, la exposición excesiva al sol puede provocar envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Sin embargo, por años las únicas opciones de protector solar para bloquear esos rayos peligrosos generaban preocupaciones por sus componentes químicos o dejaban un rastro blanco en la piel. Pero muy pronto habrá una nueva opción en Estados Unidos, gracias a esta disposición de la FDA. Muchos dermatólogos lo van a recomendar. La doctora Deborah Sarnoff, presidenta de la Skin Cancer Foundation, ya está decidida a recomendar a los pacientes que opten por el nuevo ingrediente de protección solar llamado bemotricinol o BEMT, una vez que llegue al mercado. Si bien los protectores solares actuales en Estados Unidos son muy eficaces para bloquear la radiación que provoca quemaduras solares visibles, los críticos señalan que, por lo general, no protegen contra los rayos ultravioleta o UVA de penetración profunda. Sin embargo, Sarnoff afirma que el BEMT ofrece esa protección adecuada y no se absorbe fácilmente a través de la piel. Lo interesante de este ingrediente es que lleva utilizándose en Europa desde el año 2000, por lo que contamos con una larga trayectoria con él. Sarnoff afirma que este protege sin dejar las marcas blancas que suelen dejar los protectores solares tradicionales en Estados Unidos y que es adecuado para personas con piel sensible o que reaccionan mal a otros productos químicos. Debe aplicarse igual que cualquier otro protector solar, entre 15 y 20 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarse cada 2 horas, así como después de nadar o sudar. En nuestra sección de las más virales les mostramos este juego de sombras y una llave, pues un hombre decidió a través de las redes sociales mostrar cómo se puede hacer este juego óptico a través de sus redes. Un hombre
hombre compartió en TikTok un video en el que muestra lo que puede hacer con una llave y su sombra, generando sorpresa entre los usuarios por el efecto visual de la grabación. En ese marco abrió un debate sobre la importancia que tiene la sombra. Mira lo importante que son las sombras. ¿Qué puedes ver allí? Según lo que indica en este video, sí se ve la sombra de mi dedo. Ahí está, ¿viste? Mira, yo no lo estoy tocando. Tras el video, varios seguidores del hombre dejaron sus comentarios al ver el efecto visual de la sombra. Anulo cualquier llamado de algún laburo, la mesa mirando el truco, según lo que se puede comentar allí. Jugar con una sombra puede transformar un objeto simple en algo visualmente llamativo, ya que la luz y el ángulo cambian su forma y generan ilusiones ópticas. El Zoológico de Guadalajara en las últimas horas emitió un comunicado en donde indicaba lo que había pasado con un león africano, el cual al parecer un turista visitante lo golpeó con una piedra. Allí les dio no solamente la información, pero también le pidió a la comunidad que reporte este tipo de hechos. Tras la difusión en redes sociales de un video en el que se documenta una presunta agresión a un león africano por parte de un visitante, el Zoológico de Guadalajara emitió un mensaje en el que aclaró el estado del animal. Las imágenes que circulan en medios digitales muestran al ejemplar descansando sobre el pasto cuando aparentemente una piedra lanzada desde el área destinada para los visitantes lo alcanza en la cabeza, provocando que este y una leona se pusieran de pie. En un comunicado, el zoológico señaló que tuvo conocimiento de la situación, indicó que la falta de un reporte oportuno por parte de algún visitante impidió una intervención inmediata. En este escenario, realizó un llamado a los visitantes para que, en caso de presenciar un acto de este tipo, actúen de inmediato a reportarlo con el personal de seguridad o con los empleados para que puedan seguir allí con toda la misión. Aclaró que para que el reporte sea efectivo es necesario brindar la información específica. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra, el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello en Antioquia, ellos decidieron ofrecer un espacio ideal para que las mascotas pudiesen visitar a los pacientes que están internados. Para muchas personas, una mascota es un miembro de la familia. Pensando en este vínculo, el Hospital Marco Fidel Suárez, ubicado en Bello, Antioquia, en Colombia, inauguró recientemente una sala exclusiva para que los pacientes hospitalizados puedan reencontrarse con sus animales de compañía en un espacio seguro, que sea privado y también especialmente para estas visitas. La iniciativa fue presentada a través de las redes sociales, en donde se informó sobre la renovación de un espacio de visitas que tiene como propósito ofrecer un espacio más acogedor para pacientes, familiares, pero muy especialmente para las mascotas. En nuestro hospital, la familia sí incluye a tu mascota. Renovamos nuestro espacio, señaló esta entidad. De acuerdo con el hospital, este tipo de encuentros busca contribuir a la disminución del estrés y la ansiedad que pueden experimentar las personas durante una hospitalización. Y todo porque hoy es viernes y este fin de semana vivimos la fiesta del Mundial. Les presento el nuevo cántico de los hinchas de Argentina para este Mundial. El Mundial 2026 transita sus primeros partidos y en paralelo a lo que sucede dentro del campo de juego, la pasión de los hinchas argentinos encontró una nueva canción. Se trata de La Cuarta Estrella, una composición que al ritmo del clásico No me arrepiento de este amor de Hilda comenzó a replicarse en cada rincón. La canción, que ya se compara con el fenómeno de Muchachos durante Qatar del 2022, sintetiza el deseo colectivo de toda la nación argentina que busca retener la corona bajo el liderazgo de Lionel Messi. El autor Pablo Quintana, más conocido como Palmito Música, hincha de Rosario Central, logró tener esta gran canción. Pensé sobre qué canción se podría hacer viral y elegí a la reina de la cumbia. La estructura de la canción se escucha por todos los ritmos, pero también alienta a los argentinos para que de esta manera puedan alzar la copa y ganar la cuarta estrella. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde seguir bien conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Recuerden que Telearuba es la casa del Mundial en el canal 23. Que tengan un excelente fin de semana y será hasta el lunes.